Bien, pues estamos aquí en este programa de la UNAM que lo hemos dividido en 3 cursos. En este primero vamos a hablar de la fundación de las 2 ciudades mexicas o aztecas, es decir, Tenochtitlan y Tlatelolco. Ya después nos referiremos al aspecto de la conquista y finalmente cómo la arqueología ha podido recuperar toda la, bueno, no toda, pero sí buena parte de la información sobre estas 2 ciudades. Comienzo entonces con relatar el aspecto relacionado con la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, que es la primer ciudad mexica que se va a fundar. Había algunos antecedentes, o sea, años antes de la fundación de Tenochtitlan, en 1325, ellos, los mexicas o aztecas, habían estado asentados en un lugar que se llamaba Aztlán, que quiere decir en náhuatl el lugar de la blancura, el lugar de las garzas blancas, en fin. Entonces, ese lugar, por cierto, se le representa en el códice que se conoce como Tira de la Peregrinación. Y allí vemos cómo ese lugar tiene un lago y en medio están asentados en Aztlán los mexicas. Esto lo comento porque es curioso que cuando ya van a iniciar su peregrinación hacia fundar Tenochtitlan, llegan a un lugar similar. Recuerden que Tenochtitlan se va a fundar en medio del lago de Texcoco y allí pues van a erigir su ciudad. Hay investigadores que piensan que esta similitud, este parecido de un lugar lacustre y en medio de él el asentamiento, la ciudad, pues en realidad es una especie de prototipo este Aztlán, aunque también se discute si en realidad Aztlán existió o si es un lugar mítico. Entonces, se ha querido a lo largo del tiempo ubicar Aztlán. Varios investigadores lo han intentado y la verdad es que hasta el momento no se ha podido ver el lugar en que se encontraba. Las fuentes históricas que nos hablan acerca de la proveniencia de los mexicas o aztecas son diversas, pero unas dicen que vinieron por el rumbo de Michoacán, otros dicen que por el Pánuco, otros que del norte. O sea, no hay digamos, un común denominador que nos indique el lugar de origen de los mexicas. Lo mismo va a ocurrir con el famoso Aztlán, ¿no? ¿Quién lo ubica en tal lugar, en este otro, en fin? Pero no, como digo, no se ha podido comprobar. El hecho es que vamos a ir desmitificando algunas cosas que ya se daban por hecho, como nos lo explicaban en la escuela, primaria, secundaria, por ejemplo, y vamos a ir viendo cómo han salido nuevos datos, nueva información que viene a corregir algunas de esas creencias anteriores. El hecho es que también se ha dicho que los mexicas eran un pueblo bárbaro, que venían de algún lugar, ¿verdad? Y que van a, digamos, a llegar y a civilizarse ya en su contacto con otros pueblos de Mesoamérica. Esto yo considero que no es cierto. Lo que pasa es que el mexica estaba bajo el control
de otros pueblos, posiblemente del pueblo tolteca, ¿verdad? Y entonces ese carácter de estar como tributario, como, digamos, sujeto a estos otros pueblos poderosos, lo hacía ver como un pueblo que, pues, que no tenía muchos conocimientos y demás. Pero no, ha habido ya investigaciones en que hay investigadores que apoyan la idea de que en realidad ya era un pueblo mesoamericano, es decir, ya estaba dentro de estos grupos de civilización y que ya eran agricultores, ya sembraban, ya construían edificios, construían diques para controlar el agua y su agricultura, etcétera. O sea que lo que pasa, como yo lo he escrito, es que estaban sujetos y por lo tanto la imagen que se da de ellos es de gente pobre y en realidad pues obedece a otra cosa. El hecho es que seguramente al venir a menos el poderío tolteca, que era el que los tenía sujetos, ¿verdad? Van ellos a emprender una búsqueda de un nuevo lugar. Y se dice que quien encabeza al grupo es su dios tutelar Huitzilopochtli, que quiere decir el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda. Entonces, Huitzilopochtli guía a su pueblo, se van deteniendo. Además, el término peregrinación no es muy atinado, porque una peregrinación se supone que es un recorrido que se realiza, ¿verdad? Pues de una sola vez. Ese no fue el caso. Nos dicen algunas fuentes cómo se iban asentando en diferentes lugares. Uno de esos lugares en que se asientan antes de llegar a Tenochtitlan es precisamente un lugar llamado Coatepec, el Cerro de la Serpiente. Allí va a ocurrir algo muy, muy importante. Al asentarse, primero recuerden que el grupo mexica también míticamente se le ubica como que van a partir de un lugar llamado Chicomostoc, las 7 cuevas, que es digamos, el lugar de donde surgen 7 pueblos, entre ellos el mexica, para empezar ese caminar, digamos, pero como digo, con asentamientos. Comento esto porque es importante ver que al llegar a Coatepec, 2 barrios que conforman el grupo mayor de mexicas van a entrar en pugna por el poder. Entonces, está el grupo de Huitzilopochtli y está el grupo que algunas fuentes mencionan de la señora Coyolxau o Coyolxauqui. Entonces, se asientan en Coatepec, crean allí sus represas para controlar el agua, empiezan a sembrar, hacen, en fin, su arquitectura, todo esto, y va a ocurrir que el grupo de Huitzilopochtli dice que ese no es el lugar que su Dios les ha prometido, sino que deben continuar todavía adelante. Los del otro bando dicen que no, que ahí que allí están ya asentados, que todo está fructificando, en fin. El hecho es que entran en lucha, entran pues en combate, de hecho, por el control de quién va a continuar llevando al grupo. Finalmente triunfan los de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, aquí viene algo muy importante que quiero explicar. Por lo general, no siempre, pero por lo general, muchos mitos de diversos pueblos de la Tierra se crean a partir de un hecho real, que es un hecho tan importante que entonces se le mitifica,
se convierte en un mito y lo que es combate entre hombres, digamos, ¿verdad? En este caso entre Coyolxauhqui, Huitzilopochtli y sus grupos, se va a convertir en lucha entre dioses. Y entonces resulta que Huitzilopochtli es el sol y Coyolxauhqui la luna. Entonces, de ese enfrentamiento en que sale triunfante el sol, pues se va a establecer ese mito que era muy importante para el mexica, ¿no? El triunfo del poder solar, etc. El hecho es que entonces continúan, se van asentando por muchos años en otros lugares, etcétera, hasta que van a llegar a Chapultepec. Allí en Chapultepec, pues también se establecen, tienen problemas con sus vecinos que los ven como unos advenedizos, en fin, entran también en luchas entre un pueblo y otro. El hecho es que finalmente parten de Chapultepec buscando otro lugar en el cual asentarse. Entonces va a ocurrir lo que ya sabemos a través de las fuentes históricas y a través de la arqueología, que empiezan a andar alrededor del lago hasta que van a ver el águila parada sobre el nopal. Aquí hago un paréntesis que es importantísimo, ¿no? Tanto las fuentes históricas, las crónicas del siglo XVI, sobre todo, se entreveran, se mezclan con el dato real, con, digamos, con el dato histórico, ¿no? Entonces, el mexica va después a decir que se va a sentar donde vieron el símbolo que su dios Huitzilopochtli les estaba indicando, el águila parada sobre el nopal. Nunca vieron eso. Ese hecho jamás ocurrió. La realidad histórica, ¿cuál es? Que se nos relata también en diversas fuentes. Se dice que el control del Valle de México y un poco más lo tenía Azcapotzalco, el pueblo de Azcapotzalco, cuyo gobernante Tezosomoc ve que estos aztecas, estos mexicas andan por ahí y les ofrece que vayan a poblar unos islotes que están en medio del lago de Texcoco, que vayan ahí, que se asienten ahí, pero con la condición de que sean sus tributarios y que lo ayuden en sus guerras de conquista, como mercenarios también. Entonces, ese es el hecho histórico. En realidad no se van a sentar donde vieron el águila, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque ese hecho nunca ocurrió, sino que van a hacerlo en el lugar que se los permite el señor de Azcapotzalco, que era Azcapotzalco era el dueño, diríamos, de esos terrenos o de esos territorios. Entonces, pues, se asientan allí y van a empezar sus primeros cerca de 100 años de vida asentándose allí, ¿verdad? Lo cual varias fuentes indican, coinciden en que es en el año 1325. Recalco esto porque ahora andan por ahí mencionando el año de 1321. Es una manipulación histórica que se está haciendo de este año porque quieren empatarlo 1321, 1521, la caída, 1821, la independencia y 2021, este año. Entonces, no es correcto que se manipule a la historia así. El mayor número de fuentes coinciden en que fue 1325. Otras hablan de otras fechas, pero ninguna menciona 1321. Entonces, pues, llegamos a este momento en que vemos, por un lado, el mito, y ahorita explico cómo surgió el del águila,
parada en el nopal, y por otro lado vemos el de lo que nos dice la historia. Resulta que entonces estos mexicas están allí pocos años después de 1325, en 1337, un grupo de ellos se va a disgustar, piensan que no se les ha hecho justicia en las tierras que se han asentado y se van un poquito más al norte y fundan Tlatelolco, la segunda ciudad mexica. Entonces, allí empiezan a crear su ciudad, empiezan también a tener su propio gobernante, diferente al que gobierna Tenochtitlan, ¿verdad? Y las dos ciudades empiezan a crecer conjuntamente. Llega un momento en que Tenochtitlan y Tlatelolco se van a unir junto con otros dos señoríos, que son Tacuba y Texcoco, los cuales entre ellos van a tratar de liberarse de Azcapotzalco, romper el yugo al que los tiene sometidos a Azcapotzalco, y así lo hacen. Y vemos, hay relatos de estos combates, cómo se dieron por la liberación, etcétera, y tenemos que hacia 1428 va a triunfar estas ciudades, ¿verdad? Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba van a triunfar y van a derrotar a los de Azcapotzalco. Con lo cual, claro, en ese año de 1428 alcanzan su liberación. A partir de esta liberación van a crear la llamada Triple Alianza entre las tres grandes ciudades para empezar a partir de ese momento la expansión a buena parte de Mesoamérica, para controlar, para ir conquistando pueblos, etcétera, etcétera. En el año, un año antes de la liberación, quien ha ascendido al trono de Tenochtitlan es precisamente Izcóatl. Izcóatl es quien va a, pues, a triunfar junto con las otras dos ciudades en contra de Azcapotzalco. Pero esto es interesante porque al momento del triunfo, Izcóatl ordena que los anteriores códices que relataban su historia y esta historia pues de sujeción a estos grupos y demás, en realidad no fue así. O sea, empieza a inventar la historia, ¿verdad? Una nueva historia. Y es así como entonces, a mi juicio, allí nace el concepto del águila parada sobre el nopal. O sea, el águila representa a Huitzilopochtli, al dios solar. ¿Por qué? Porque el águila es el ave que vuela más alto, igual que el sol, ¿no? Entonces, se supone que esa imagen, ese símbolo del águila sobre el nopal es precisamente Huitzilopochtli, el sol, venciendo a sus enemigos. Y aquí también viene un aspecto interesante. Siempre pues el símbolo que conocemos es el águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. No fue así en un principio. Existe una pieza arqueológica llamada Teocalli de la Guerra Sagrada, que está en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Es un monumento de piedra en el cual se representa un templo. Y en la parte posterior tiene el símbolo de la ciudad de Tenochtitlan, que es ese, el águila en un medio lacustre, en un lago, y parada sobre un nopal. ¿Pero qué tiene en el pico? Lo que tiene en el pico es el símbolo de la guerra, el atlachinoli. También vemos ya después en códices de principios de la colonia
por ejemplo, el mendocino, en donde en su primera lámina viene el águila parada en medio de Tenochtitlan, ¿verdad? Como símbolo de la ciudad, pero no tiene nada en el pico. Fray Diego Durán, igualmente en su historia, presenta dos láminas. Una de ellas, el ave, el águila, está devorando pájaros, y así lo dice en su relato. Y otra lámina es la que muestra al águila, ahí sí, con una serpiente en el pico. ¿Por qué va a prevalecer esta última, la del águila devorando una serpiente? Porque allí ya entra un aspecto muy interesante, que es el concepto que se tenía entre los mexicas, pero en muchas otras sociedades en el mundo, acerca del águila como elemento poderoso. Recuerden las legiones romanas, uno de sus símbolos era el águila. Precisamente en la corona española, ¿verdad? Su escudo, su emblema va a ser el águila bicéfala. O sea, es un símbolo muy cristiano, inclusive uno de los cuatro evangelistas, de los cuatro que van a escribir textos sagrados, pues su símbolo es el águila, ¿no? Entonces, de allí que el águila sea, digamos, aprobada por la colonia, y es el único símbolo, el símbolo de Tenochtitlan del águila sobre el nopal, que va a perdurar a lo largo de la colonia, ¿verdad? Los demás símbolos son atacados como obra del demonio, etcétera. Y entonces, a tal grado que llega inclusive a estar en la bandera nacional, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el águila, como digo, representa todo esto, pero la serpiente en el cristianismo representa lo malo, representa el demonio, etcétera. Y vemos imágenes, por ejemplo, de la Virgen que está parada precisamente sobre la serpiente, ¿no? Entonces, en cambio, en el mundo prehispánico, la serpiente, por el contrario, tenía un carácter, pues ahí tenemos a Quetzalcóatl, una de sus principales deidades, ¿no? Quetzal, ave, coatl, serpiente, y se le representa también a veces como serpiente emplumada, etcétera. O sea, tenía otro carácter, ¿no? Pero entonces, claro, se adapta el águila sobre el nopal, devorando a la serpiente ya de la colonia en adelante. Entonces, pues, en esas estamos cuando vamos a ver cómo van a dividir sus ciudades de que llegan. O sea, antes de liberarse de Azcapotzalco, van a establecerse, van a crear sus 4 barrios iniciales, ¿verdad? Moyotlan, Teopan, Azacualco y Cuepopan. Y en medio de estos barrios van a poner el espacio sagrado de la ciudad. O sea, el lugar en que va a estar el templo mayor, su principal edificio, ¿verdad? Y muchos otros templos a otras deidades, ¿no? Entonces, pues, como digo, esto va a ocurrir, este asentamiento hacia 1325 y a partir de ahí la ciudad, y sobre todo después de la liberación, va a empezar a crecer, a florecer, etcétera, etcétera, ¿no? Es así como vemos que la urbe toma una característica muy interesante, que es estos 4 barrios, pero el espacio sagrado, el que está en el centro conteniendo el edificio del Templo Mayor y otros más, ¿verdad? Marca el centro del universo para ellos. Es decir, es el lugar simbólicamente del que parten los 4 rumbos del universo, ejemplificados en las 4 grandes calzadas que van hacia el norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, queda así, pues, la ciudad dividida en 4 cuadrantes y en medio ese espacio sagrado, habitación de los dioses.
En cambio, alrededor pues está digamos, el lugar de habitación de los hombres, ¿no? Del pueblo en general. Entonces, esto pues va a darnos esta imagen que para ellos era una imagen de su concepción del universo. O sea, para ellos había 4 rumbos, ¿verdad? Pero hacia arriba había 13 niveles celestes y hacia abajo había 9 niveles para llegar al inframundo. Entonces tenemos esta concepción del universo, ¿verdad? En lo vertical, en lo horizontal y en medio el templo mayor como elemento de gran sacralidad. Ahora bien, ¿qué es lo que la arqueología ha aportado en todo esto? Pues mucho. La arqueología ha podido, sobre todo en los últimos 40 años, avanzar en excavaciones tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco. Se han podido excavar, digamos, no solo sus templos mayores, sino otros templos importantes que formaban ese espacio sagrado, ¿no? Y eventualmente también se ha podido conocer otras partes de la ciudad antigua. Entonces, ¿cómo estaba constituida esta ciudad? ¿Quiénes eran sus gentes? ¿Cómo estaban organizados? Etcétera. Pues resulta que desde antes y después de la liberación de Azcapotzalco ya tenían toda una estructura social, un sistema que estaba dividido socialmente en 2 grandes partes. Por un lado, los pilis o nobles y por el otro, los mashehuales o en general el pueblo mexica y sus especialistas. Entonces, dentro de cada uno de estos 2 grandes estamentos tenemos, digamos, inclusive varios niveles. Por ejemplo, entre los pilis, entre los señores, ¿no? Los pipiltin, quien encabezaba el gobierno del imperio, ya una vez liberados, ya se van a convertir en imperio, empiezan ya a conquistar otras áreas y a imponerles un tributo a otros pueblos indígenas. Entonces, quien llevaba el mando del imperio era el Tlatoani. El Tlatoani era la máxima expresión que recaía en un individuo, el gobernante, ¿no? El que tiene el poder de la palabra, eso quiere decir Tlatoani, palabra, Tlatoa. Entonces, este personaje era elegido entre miembros de la Casa Real. No era como en las coronas europeas, en donde digamos, el hijo del rey era el que iba a sucederlo en la corona, ¿no? Así fuera medio tarolas, no importaba, ese era el hijo y ese era el que quedaría. Entre los mexicas no, entre los mexicas sí tenía que ser un miembro de la Casa Real, de la nobleza, ¿no? Más alta, en fin, pero podía ser un hermano del Tlatoani, podía ser el hijo también, podía, en fin, ser alguien, pero de la Casa Real. Esto es importante porque vamos a ver cómo a lo largo de la historia de los mexicas, pues en ocasiones varios hermanos llegan a ocupar el trono, ¿verdad? Eventualmente un sobrino, en fin. Entonces, esta elección se hacía a través de un consejo. Cada vez que moría un tlatoani, se hacía un consejo en que participaban también y daba su opinión el señor de Texcoco y el señor de Tacuba, quienes conformaban esa triple alianza, ¿no? Y entonces escogían a un nuevo gobernante o tlatoani que tuviera algunas características, por ejemplo, que fuera muy religioso, por un lado, y que fuera un gran militar, por el otro.
Es decir, que reuniera tanto con el aspecto, digamos, ideológico a través de la religión, etcétera, y también el militar, ¿no? Todo este aparato coercitivo, ¿verdad?, que estaba representado en el ejército mexica, ¿no? Entonces el Tlatoani pues revestía eso, además impartía leyes, juzgaba, etcétera, etcétera. Tenía un poder bastante fuerte, ¿no? Debajo de él, claro, estaban los nobles, estaba la nobleza formada por diversas gentes, los representantes de los viejos barrios, de los calpulli, etcétera, en fin, los hijos y descendientes de los nobles, y por lo general en estas gentes recaían pues cargos importantes dentro del imperio, y también los sacerdotes de alta jerarquía, así como los militares igualmente de alta jerarquía, pues también devenían de toda esta nobleza, que tenía su propia escuela para formarlos, para educarlos, como era el Calmecac. En el Calmecac se les preparaba, era bastante, digamos, ruda la educación, en el sentido de que había mucha severidad y todo, pero se les enseñaba, ¿no?, lo que eran los códices, lo que era la guerra, lo que era su historia, en fin, y gozaban de privilegios los nobles en general. O sea, no pagaban tributo al Estado mexica, al Tlatoani, ¿no? En cambio, todo el grupo Macehual, que estaba conformado por diferentes especialistas, digamos, alfareros, tejedoras, albañiles, arquitectos, médicos, en fin, toda una cantidad de especialistas, ¿verdad? Escultores, pintores, todo esto, pues tenían que pagar un tributo al Tlatoani, tributo que en parte era por sus propias labores, de lo que hacían, en fin, tenían que dar una parte al Estado. El Estado a la vez tenía estas dos formas de tributo, diríamos, de pago de impuestos, ¿no? Uno a su propio pueblo, como hemos dicho, pero el otro provenía de la invasión militar hacia otras áreas a las cuales se le imponía un tributo según los productos que creaban en esa región. Entonces, vamos a suponer, conquistaron a parte de los totonacas de la costa, pues entonces se le imponían ahí que entregaran conchas, caracoles, digamos, pájaros de colorido, tropicales, en fin, pero también materia prima importante. Por ejemplo, a los que estaban cerca de lo que hoy es el estado de Hidalgo se les imponía también que pagaran cargas de estuco. Además, a todos, pues cargas de frijol, cargas de maíz, o sea, que tenían que entregar periódicamente a Tenochtitlan. Entonces, imagínense que era la guerra como medio de imposición para obtener una cantidad de productos que le eran necesarios a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, imagínense el poder que se llegó a tener cuando se reporta que más o menos más de 300 y pico de pueblos eran tributarios de Tenochtitlan, de la Triple Alianza. Entonces, pues obviamente esto traía un descontento muy fuerte entre los grupos sujetos, ¿no? Pero seguíamos con el aspecto de estos especialistas. Voy a leerles cómo consideraba Sahagún, precisamente, Fray Bernardino de Sahagún, que es uno de los principales cronistas, y que tuvo también informantes indígenas, ¿no? A ver, aquí lo tengo. Acá está. Bueno, por ejemplo,
de los médicos que formaban toda esta parte de los maceguales, etcétera, principalmente, aunque había médicos que también servían a la nobleza y eran parte de ella, pero pues la mayoría que atendía a esa población enorme, ¿verdad? Pues cuenta Sagún cómo se les consideraba. Decía, el buen médico es entendido, buen conocedor de las propiedades de las hierbas, piedras, árboles y raíces, experimentado en las curas, el cual también tiene por oficio saber concertar los huesos, purgar, sangrar y sajar, y dar puntos, o sea, coser con una espina de maguey, ¿no? Y al fin librar de las puertas de la muerte. El mal médico es burlador y por ser inhábil, en lugar de sanar, empeora a los enfermos con el brebaje que les da y aún a las veces unas hechicerías y supersticiones para dar a entender que hace buenas curas. O sea, un fingidor, un medicucho que no tenía realmente mucha, poder sobre un conocimiento tan especializado. Pero igual se daba, por ejemplo, Sagún nos habla de los tejedores, función que principalmente realizaban las mujeres, ¿no? Que por cierto se seleccionaba a los mejores tejedores, a los mejores alfareros, etcétera, para que estuvieran dentro del Palacio Real elaborando sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Sagún de los tejedores? Dice así, la buena tejedora suele apretar y golpear lo que teje y aderezar lo mal tejido con espina o con alfiler, o tupir muy bien, o hacer ralo lo que va tupido. Sabe también poner en telar la tela y estirarla con la medida que es una caña, que estira la tela para tejerla igual. Sabe también hacer la trama de la dicha tela. El mal tejedor es perezoso, descuidado, mal oficial y daña cuanto teje y hace mala tela. Digo, les pongo nada más estos dos ejemplos de cómo se consideraba dentro de la sociedad mexica, como ocurre actualmente, ¿verdad? Había gente mejor preparada, otros menos, los bien preparados pues hacen mejor las cosas, los mal preparados pues, pues imagínense ustedes, ¿no? En fin, el hecho es que esta ciudad, al igual que Tlatelolco, donde también se han hecho excavaciones, hubo unas muy importantes allá por los años 40, a cargo de don Pablo Martínez del Río, un ilustre arqueólogo, y que dio por resultado lo que ahora podemos observar allá cuando visitamos, ¿no? Esas excavaciones se han ido agrandando también y ha habido recientemente hallazgos importantes en Tlatelolco, ¿no? Entonces, allí vemos también cómo hay su templo mayor, una serie de edificios importantes, ¿verdad? Restos de pintura mural, escultura no mucha, y ahora explico por qué, pero era una sociedad, pues igual, eran mexicas, podemos hablar inclusive de mexicas tenochcas, los de Tenochtitlan, y mexicas tlatelolcas, ¿no? Pero resulta que estas dos ciudades gemelas y vecinas, una pegada a la otra, van finalmente a entrar en pugna. Ya habían entrado desde antes. Recuerdan cómo al llegar a Tenochtitlan un grupo se separa y funda Tlatelolco. O sea que ya desde ahí había desavenencias, en fin, cosas así. El hecho es que esto va a ir subiendo de tono y es así como en un momento dado Tlatelolco empieza, diríamos, un poco a provocar a Tenochtitlan, ¿verdad? Y quiere hacerse del poder de ambas ciudades. Tenochtitlan igual, porque ve que Tlatelolco
es un emporio comercial. Los de Tlatelolco son principalmente comerciantes, ¿verdad?, que van a largas jornadas, varios días, hasta regiones muy lejanas, y establecen el mercado de Tlatelolco, muy famoso, que admiró inclusive a los españoles, ¿verdad?, por lo bien organizado que estaba, cómo se vendían en un lugar, por ejemplo, cerámica, en otro pieles, en otro pigmentos, en otro oro, en fin, estaba, parece, muy bien organizado y tenía sus propios jueces. Entonces, digamos, para dirimir problemas, ¿no? De que, acuérdense que era por intercambio como se hacían las transacciones, ¿no? Bueno, yo te doy esta manta y dame una carga de maíz. Entonces, si había controversia, los jueces que estaban ahí intervenían para ver de qué calidad era la manta, si valía la pena que fuera una carga o dos, en fin, dirimían estos problemas. Entonces, estos comerciantes además jugaban un papel muy interesante en la sociedad mexica, servían de espías, o sea, cuando iban a sus travesías, ¿verdad?, iban observando lo que había en aquellos pueblos, ¿verdad?, cuáles eran sus defensas, más o menos cómo era la población, en fin, y ya luego pasaban la información y entonces era cuando venía la expansión militar hacia esas regiones, ya con una información previa, ¿no? Pero también dentro de la sociedad mexica, que ya hemos dicho, estos dos estratos que existían sociales, ¿verdad?, los pilis, los nobles, y los masehuales, la gran masa trabajadora, ¿verdad?, además de campesinos, ¿no?, que formaban parte de ella, y todo esto, el comerciante, el posteca, por su importancia, había ido alcanzando un estatus, vamos a llamarle intermedio, ¿verdad?, en el cual pues ya tenían digamos, sus propios jueces, como hemos dicho, en el mercado, tenían sus propios dioses, ¿no?, como Yacatecutli, tenían, en fin, una serie de prebendas que otros, sobre todo los más iguales, no tenían, ¿no? Entonces todo esto hacía también que Tlatelolco fuera una presa deseable por su poderío económico, ¿verdad?, por todo lo que representaba este comercio y demás. El hecho es que hacia el año 1473 de nuestra era, van a entrar en combate las dos ciudades hermanas, ¿no? Son mexicas los dos, van a entrar en combate y finalmente el triunfo se va a dar al grupo de Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlan en ese momento estaba gobernada por Axayácatl y Tlatelolco por Moquihuix. Y entonces, en estos combates se relatan varias fuentes y hasta en códices se llega a representar como el último lugar de defensa de Tlatelolco es el templo mayor de allá. Y entonces, Moquihuix se dice que sube allí con otros de sus soldados, de sus generales, etcétera, pero finalmente es vencido. Inclusive hay una imagen en que va cayendo Moquihuix muerto al pie del templo mayor de Tlatelolco. Tlatelolco, a partir de ese momento y por instrucciones de Axayácatl, el señor de Tenochtitlan, va a dejar de ser independiente. Ha caído bajo el poder de Tenochtitlan y por lo tanto es Tenochtitlan, es el Tlatoani de Tenochtitlan el que va a nombrar a, pues digamos, una especie de gobernador o algo así en Tlatelolco, ¿no? Y desde ese entonces hasta el momento de la conquista española e indígena, ¿no?, todos los grupos indígenas que se unen a Cortés para combatir a Tenochtitlan, hasta ese momento es cuando va finalmente, claro, pues ya con la destrucción, con la guerra, todo, pues Tlatelolco pues va a perdurar inclusive hasta el momento actual, ¿no? Pero el hecho es que en un momento dado
yo no dudaría, por ejemplo, de que muchas de las esculturas que había en Tlatelolco, en el Templo Mayor, en otros edificios que se han encontrado, fueran trasladadas a Tenochtitlan, ¿no? Ya que, según las órdenes de Axayácatl, había que dejar aquello como un muladar, ¿no? Por la cosa de haber querido, digamos, por haber deseado esta guerra, ¿no? Los tlatelolcas pues ahora pagaban cara su osadía y iban a quedar sujetos hasta el momento de la conquista bajo Tenochtitlan. Hay un dato muy interesante que se da en el Templo Mayor de Tenochtitlan, y es que el Templo Mayor está constituido por dos edificios pegados juntos, ¿verdad? Uno dedicado a Tlaloc, o sea, todo lo que tiene que ver con la lluvia, la fertilidad, esa lluvia que es el semen divino que va a fertilizar a la tierra para que dé sus productos, etc. O sea, es un lado de la vida. En cambio, el otro lado, ahí pegadito, está el santuario de Huitzilopochtli, que es el dios solar y de la guerra, o sea, tiene que ver con todo lo que es la imposición militar, aplicar un tributo a los pueblos conquistados, el sacrificio de guerreros capturados, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo el Templo Mayor, pues, tiene su estructura con dos escalinatas que llegan a la parte alta y ahí están los dos santuarios, esa dualidad de vida y muerte. Y recuerden que el primer templo que se hizo fue uno pequeñito, una especie de cabaña hecha con maderas, algunas piedras, etcétera, cuando llegan en 1325. Pero a medida, sobre todo cuando ya se liberan y empiezan a crecer, pues hemos encontrado hasta 7 etapas constructivas, una que a la vez cubre a la otra, y así hasta que la 7ª es la que ven los españoles cuando llegan. Entonces, vemos, y eso es interesante, esta dualidad presente en el Templo Mayor de Tenochtitlan, vida y muerte. Dualidad que yo siempre he considerado es una llave que nos permite conocer más del aspecto del pensamiento de este pueblo. El hecho es que el Templo Mayor, en su última etapa, la que ven los españoles, pues tenía cerca de 45 metros de alto y unos 82, 84 por lado, o sea, en la base, ¿no? Y también allí vemos, pues, muchas esculturas que forman parte junto con la arquitectura y pintura. Hemos podido rescatar muchos restos de pintura mural, con escenificaciones de una serie de aspectos simbólicos, en fin. Pero lo que nos ha dado también muchos datos importantes son las ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Es una serie, puede ser desde un objeto hasta 300 objetos o los que sean, que se colocan en determinados lugares en honor del templo y de los dioses que están en él. Entonces, es así como hemos encontrado ya una cantidad enorme de ofrendas, más de cerca de 200, una cosa así, en lugares específicos, por ejemplo, en las esquinas del Templo Mayor, en la mitad de las 2 escaleras, ¿verdad? Allí han aparecido también ofrendas. Y por cierto que algunas o muchas de estas ofrendas nos muestran lo que yo he llamado un bestiario impresionante, es decir, hay una cantidad de animales que se han podido encontrar, los restos, los huesos, en fin, pero van desde águilas reales hasta pumas, lobos, jaguares, también elementos marinos como caracoles, conchas, corales, bueno, hasta dientes de tiburón están colocadas en estas ofrendas en honor de los dioses.
¿no? Diversas especies de pájaros, serpientes, tortugas, o sea, bueno, cocodrilos inclusive. O sea, es una presencia importante y hay que recordar algo. En el mundo prehispánico, por lo general, cada uno de estos animales tenía un simbolismo, ¿no? Ya dijimos cómo el águila se equipara al sol por ser la que vuela más alto, el cocodrilo a la tierra, ¿no? El jaguar se relaciona con la noche. En fin, hay todo un lenguaje en la posición de estas ofrendas que hemos ido excavando desde 1978 a la fecha. Llevamos ya 43 años de trabajar de estar trabajando en el lugar con un equipo multidisciplinario. En fin, para terminar, solamente comentaré que este es el pueblo que va a enfrentarse a lo que es la llegada de los españoles. Vamos a ver también algo muy importante, vamos a desmitificar muchas cosas que se nos han venido diciendo y diciendo a lo largo de los años sobre los conquistadores, sobre los tlaxcaltecas, la Malinche, etc. Entonces, todo eso lo vamos a tratar ya en nuestra segunda charla, en nuestro segundo curso. Por el momento, pues los espero para que vean esa segunda parte que se va a referir a la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Muchas gracias.